Buenas noches, mi nombre es Eric Yair Berlanga Cruz y esta tarde me gustaría, como parte del entregable 2, responder a una serie de cuestionamientos relacionados con los estudios críticos y la imagología, además de los estudios descoloniales. Bueno, me gustaría empezar por la primera pregunta, que versa en cómo se identifican los fundamentos teóricos de los estudios críticos del discurso y la imagología. Bueno, para identificar los fundamentos teóricos de los estudios críticos del discurso y la imagología es necesario comprender sus premisas. Es necesario advertir que ambos campos, aunque distintos, se interconectan al analizar cómo las representaciones discursivas, literarias y visuales se construyen y circulan en la sociedad. Los fundamentos críticos de los estudios críticos del discurso son un enfoque analítico del discurso que investiga la relación entre el lenguaje, el poder y la ideología. Los estudios críticos se nutren del pensamiento de la escuela de Frankfurt, con pensadores como Theodor Adorno, con Max Horkheimer, Herbert Marcuse, así como también del marxismo y las teorías de Michel Foucault, quien estudió cómo el poder y el conocimiento influyen en la construcción de imágenes y representaciones, contribuyendo al análisis crítico de cómo las imágenes moldean la percepción y la realidad. Esto explica su enfoque en el poder y la dominación, analizando las relaciones de poder, cómo estas son discursivas y cómo el lenguaje se utiliza para ejercer y mantener la dominación social. De igual manera, la ideología pues examina cómo las ideologías son producidas y reproducidas a través de los distintos discursos y cómo se refuerzan consensos que benefician a estos grupos dominantes, ¿no? Al mismo tiempo, por tal razón, la hegemonía, ¿no? Retomando el concepto de Gramsci, la cual explica cómo la clase dominante mantiene un control, moldeando el consenso cultural e ideológico mediante el discurso. Bueno, también es decir que este análisis se va a dar en múltiples niveles, en el textual, en el discursivo y en el social. Por su parte, los fundamentos teóricos de la imagología se centran en el estudio de las imágenes y las representaciones también, que a menudo en el ámbito de la literatura y los estudios culturales busca analizar nociones de cómo las naciones, culturas y grupos se representan a sí mismos mediante imágenes, ¿no? Para identificar sus fundamentos hay que considerar los estudios de representación y estereotipos culturales, los cuales analizan las representaciones interculturales y los estereotipos que se expresan en diferentes formas culturales, que bueno, explicaré en las siguientes preguntas un poco más adelante. De igual manera, pues este análisis crítico de las imágenes ofrece la construcción del sentido, ¿no? Del sentido, pues a veces de la fundación del Estado-Nación a través de imágenes, y desafía tradiciones y representaciones hegemónicas también, especialmente en contextos de opresión. Por su parte, la teoría de la recepción también se puede aplicar en este concepto de imagología, pues se fundamenta en la idea de que la imagen es un concepto basado en la recepción del público, ¿no? En cada una de las personas y de una manera muy específica. Es decir, analiza cómo los públicos y las personas de manera individual procesan la información para construir imágenes mentales de las obras literarias o visuales en sus diferentes niveles. Bueno, vamos ahora a la segunda pregunta, que versa en cómo se comprenden las relaciones entre discurso, poder y desigualdad en contextos literarios. Bueno, los estudios críticos del discurso se enfocan en cómo el lenguaje no solo refleja, sino también construye y prolonga las relaciones de poder y sistemas ideológicos en la sociedad. Es decir, la posición ideológica es un concepto central en estos estudios, ya que el discurso es un vehículo a través del cual se manifiestan, se negocian y se desafían las ideologías dominantes.
El enfoque del análisis crítico del discurso es entonces una metodología que ve el lenguaje no solo como una herramienta de comunicación, sino como una práctica social y política que puede usarse para ejercer el poder y la dominación. Aplicado en la literatura, este enfoque se centra en revelar estructuras implícitas, es decir, busca desentrañar intenciones ocultas de los discursos literarios, identificando ideas, valores y creencias presentados en la obra literaria. El poder discursivo también, para entender cómo se produce el discurso y lo que busca para convencer y moldear la mentalidad de los lectores. Así también aborda problemas sociales, pues se centra en cómo el abuso de poder y la desigualdad se reproducen y combaten a través de los textos literarios. Es importante mencionar la perspectiva de Michel Foucault sobre poder y discurso, pues esta es una piedra angular para poder entender estas relaciones en la literatura, es decir, el discurso, cómo argumentar el saber y cómo este está inextricablemente ligado al poder, ¿no? El poder no solo es la represión, sino también es productivo, crea formas de conocimiento y discursos que legitiman ciertas estructuras sociales. Entonces, a su vez, estas manifestaciones en contextos literarios nos ayudan a reforzar jerarquías sociales, a dar voz a los marginados, a construir la realidad social y a explorar temas de poder. En la siguiente pregunta se nos indica cómo se analizan las imágenes y estereotipos literarios desde la perspectiva imagológica. Bueno, primero hay que decir qué es imagología. Esto es una disciplina que se centra en el estudio de las imágenes y representaciones culturales, especialmente cómo éstas construyen y reflejan identidades culturales y estereotipos y relaciones entre grupos. Al analizar cómo se construyen y se interpretan las imágenes culturales, la imagología proporciona una comprensión más profunda de los mecanismos detrás de los estereotipos, los prejuicios y las dinámicas de poder en la representación cultural. Yo, por ejemplo, compré este libro el fin de semana en la Feria Internacional del Libro, que es La Nación Doliente, imágenes profanas para una historia sagrada, en el cual, este texto viene a colación con lo que estábamos hablando, pues nos dice que toda identidad colectiva depende de la fabricación de una memoria en imágenes visuales, orales y escritas. No se apoya en los hechos, sino es que existen, sino en cómo se organizan, se preservan y se presentan. Es decir, que las imágenes, para resumir todo esto, las imágenes en el arte y la literatura representan y construyen significados culturales que reflejan y critican las ideologías y los estereotipos. Los estudios de imagología suelen centrarse en este tipo de análisis de textos literarios, para poder entender y cómo se crean estas imágenes y estereotipos y cómo estas pueden crear símbolos incluso nacionales, ¿no? A través de su historia, de la historia patria, ¿no? En este caso, los diferentes momentos importantes de la historia mexicana, como la conquista, la colonia, la independencia, la reforma, la Revolución Mexicana, entre otros más actuales, ¿no? Finalmente, en la pregunta número 4 se nos dice cómo se explican las herramientas decoloniales para interpretar textos desde el lugar de enunciación del lector. Para responder a esto hay que decir, ¿qué es un lugar de enunciación? Esto se refiere a la posición desde la cual se habla o se escribe, incluyendo el contexto cultural, social, histórico y político del autor o del grupo. Leer desde nuestro lugar de enunciación significa entonces reconocer que nuestro conocimiento y nuestras perspectivas están moldeadas por nuestras experiencias y nuestros contextos específicos.
Algunas herramientas que podemos utilizar para esto sería definir coordenadas culturales, lo cual implica identificar cuáles son las culturas que se representan, ser una autoimagen o heteroimagen, cómo se interrelacionan y desde qué perspectiva lo hacen. Usualmente lo hacen en contra de una visión eurocentrista, ¿no? Asimismo, debemos identificar los imaginarios literarios buscando representaciones de otras naciones o culturas, usualmente la europea, pero también otras culturas como las prehispánicas, ¿no? Las naturales, como se habla en algunos textos, o las que son de las culturas originarias, de los pueblos originarios, que estén presentes en un texto específico. Estas representaciones se manifiestan como clichés o estereotipos y se centran en cómo se construyen los personajes extranjeros y las descripciones directas o indirectas que los acompañan. Asimismo, es importante investigar el intertexto, explorando la representación histórica de una nación o cultura. Esto permite ver si el autor produce matiza estereotipos existentes y si la representación ha cambiado con el paso del tiempo. Asimismo, es importante analizar la dimensión textual, la dimensión contextual, las convenciones de género y finalmente reinterpretar los hechos narrados desde la experiencia de los pueblos originarios en cada región o país, dándoles voz y agenciándose su propia historia. Finalmente, ¿cómo se evalúan críticamente los discursos literarios desde enfoques críticos, imaginológicos y descoloniales mediante estudios de caso? Esta es una pregunta más compleja, pero rápidamente, para no hacer este video tan largo como un podcast, es importante evaluar críticamente discursos literarios desde enfoques críticos, imaginológicos y decoloniales a través de estudios de caso, ¿no? Se deben examinar estas relaciones de poder, las representaciones interculturales y las narrativas que perpetúan el eurocentrismo. La clave es aplicar las herramientas de cada enfoque de manera integrada a un contexto concreto. Un estudio de caso permite aplicar teorías abstractas en un ejemplo específico, es decir, vamos a ir de lo general a lo particular, ¿no? Primero hablando en un amplio contexto y después en cuestiones más específicas para poder entender mejor los conceptos teóricos. Aquí lo que vamos a hacer va a ser seleccionar los discursos, la obra literaria, identificar el contexto histórico, social, religioso, político, analizarlo textualmente, minuciosamente el lenguaje, la estructura, los temas, los recursos estilísticos, después aplicando los enfoques críticos, las herramientas críticas del discurso, la imagología, los estudios decoloniales para desentrañar las capas ocultas que estén dentro del texto, ¿no? Su significado. Asimismo, combinar interpretaciones de diferentes enfoques para generar una evaluación crítica y argumentar y presentar los resultados, ¿no? Para evaluar desde estos enfoques críticos es necesario analizar el poder y la ideología, revelar los supuestos implícitos y la interdiscursividad, ¿no? Que encontremos haciendo, por ejemplo, un análisis crítico del Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad. Se podría examinar cómo el lenguaje, las metáforas, las palabras reproducen el discurso colonial y eurocéntrico, ¿no? Ligado a esta dominación europea en África. En el caso del Corazón de las Tinieblas, luego desde los enfoques imagológicos, sería identificar las imágenes y los estereotipos, analizar la función de la imagen, decodificar el carácter de la imagen y nuevamente aplicando el Corazón de las Tinieblas, la imagología permitiría examinar imágenes de los africanos, pues de estas imágenes que han permeado
la cultura mundial, pues, de cómo siempre se presenta a los africanos como salvajes que andan desnudos por la selva, ¿no? Y de cómo los europeos siempre se han representado a sí mismos como civilizadores, ¿no? Y cómo se han construido estos estereotipos en la imagen cultural de las personas. Asimismo, desde el enfoque decolonial, podríamos cuestionar el eurocentrismo, analizar y revelar la colonialidad dentro de un contexto específico. En el caso del Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad, revelarían cómo la narrativa invisibiliza las perspectivas indígenas africanas, naturalizando el racismo y el eurocentrismo inherentes al proyecto colonial europeo en África, ¿no? A finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y de esta manera se podría cuestionar la propia centralidad de la narrativa occidental para narrar la experiencia colonial, puesto que este libro está expresando o ha sido narrado desde la propia experiencia de Joseph Conrad, ¿no? Bueno, esto es todo. Le agradezco mucho escucharme y así termino mi participación del segundo entregable. Muchas gracias.